Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas bendiciones. Dios me los bendiga. Estoy nuevamente aquí con ustedes por la voluntad de Dios y por su gracia infinita. Le doy gracias a Dios porque estamos nuevamente detrás de estos micrófonos para hablar de la palabra de Dios, para aprender de Él y para ministrar nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, les doy muchas gracias por sintonizar Radio Jaí 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro programa en esta tarde, dándole gracias a Dios por todas sus bondades, por todas sus misericordias, ¿verdad? Y por permitirnos estar nuevamente delante de ustedes, ¿verdad? Para poder compartirles de la palabra de Dios. Les mando saludos a todos los niños que están conectados, bendiciones a todos aquellos también, ¿verdad? Mayores que están conectados, muchas gracias. A los que nos escuchan por redes sociales, los que nos ven por redes sociales, muchas gracias por tomarse un tiempo y escucharnos, ¿verdad? Gracias, muchísimas gracias. Vamos a dar inicio, vamos a orar, pedir la dirección de nuestro Dios Todopoderoso en esta tarde. Cierren sus ojitos y vamos a orar. Señor bendito Dios y Padre Celestial, te damos la gloria, te damos la honra, precioso Jesús. Gracias, Padre Santo, porque nos permite, Señor, estar nuevamente, Señor, delante de tu presencia, Padre, para escuchar tu palabra, Padre, para adorarte, para glorificarte, Señor. Gracias, maravilloso Dios, por esta oportunidad que nos das, mi Dios, de escuchar tu palabra y de aprender nuevas cosas, Padre. Porque tu libro maravilloso, la Biblia, Señor, siempre tiene mensajes especiales para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo. Te pido que prepares el corazón de cada persona, Señor, que está dispuesta, Señor, a escuchar, Señor, tu palabra, Señor, que está dispuesto a aprender, Padre, y que está dispuesto a ponerlo por obra, Padre. Te pido por cada uno de ellos, Señor, que seas tú, Señor, en este lugar, Señor, y en casa de cada una de las personas, mi Dios, que escuche este video, Señor, que escuche esta grabación, Padre. Te doy gracias, maravilloso Dios, porque tu palabra, Señor, es eterna, Señor, y tu palabra no puede ser callada, Padre. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que me das de servirte, Padre. Señor, pongo en tus manos, Señor, el tema del día de hoy, Padre. Usa mis labios, Padre mío. Te lo pido, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Bueno, pues vamos a dar inicio. Nuestro tema del día de hoy es el tema número 18. Ya vamos en el tema número 18. Gracias a Dios. Y el tema de hoy se llama la resurrección de Cristo. Hoy vamos a aprender sobre la resurrección de Cristo, ¿verdad? La lectura bíblica en la cual está basado nuestro tema del día de hoy se encuentra en Lucas 24. Son capítulos completos porque ahí viene todo lo relacionado en cuanto a la resurrección de Cristo, todo lo que pasó, ¿verdad? Lo vamos a dejar de tarea para leerlo. Utilizamos Lucas 24 y Juan 20. Lucas 24 y Juan 20. Esos dos capítulos se van a quedar de tarea para leerlos, ¿vale? Para que vean, para que aprendan la historia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo con todos los detalles, ¿verdad? No podemos leerlo porque el tiempo de la radio es muy corto, pero sí me gustaría que no dejen de leer su capítulo de Lucas 24 y Juan 20. De ahí, de esos dos capítulos se trata nuestro tema del día de hoy, ¿ok? Y nuestro versículo para memorizar
Hoy sí van a tener tarea, ¿eh? Su versículo para memorizar del día de hoy se encuentra en Lucas 24:46 y dice así, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Lucas 24:46. Ese es nuestro versículo que nos vamos a aprender en esta semana. ¿Ok? Entonces tienen de tarea leer Lucas 24, Juan 20 y su versículo que se encuentra en Lucas 24:46. ¿Ok? Y Jesús le dijo, esto está escrito, así está escrito. Y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Gloria a Dios, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues esa es nuestra tarea y de eso trata nuestro tema del día de hoy, ¿vale? Bueno, iniciamos nuestro tema. El tema anterior, ¿recuerdan de qué trató? El tema anterior vimos cómo acusaron, ¿verdad? Vimos cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Acuérdense que estamos viendo toda una parte, ¿verdad? No toda, porque la vida de nuestro Señor Jesucristo está muy, muy larga, pero se está simplificando en pequeños temas, ¿ok? Pero en estos pequeños temas de que iniciamos desde el tema número 1, estuvimos viendo la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Vimos desde su nacimiento, ¿verdad? Y ya estamos viendo que ahorita ya estamos en el final, ¿verdad? Cuando le dan muerte a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy veremos y aprenderemos sobre la resurrección de Cristo, ¿verdad? No se quedó sencillamente ahí en que lo crucificaron, sino hubo algo maravilloso después, ¿verdad? Y el tema anterior vimos sobre eso, ¿verdad? Sobre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, sobre la muerte de nuestro Cordero. ¿Se acuerdan del Corderito de la Pascua? Nuestra Pascua, ¿verdad? El Corderito de nuestra Pascua. Dijimos que lo acusaron y lo mataron injustamente, ¿verdad? Porque él era inocente. En él no había pecado, ¿verdad? ¿Se acuerdan todo lo que hemos estudiado? Él solo hacía el bien, ¿se acuerdan? Solamente él curaba a la gente, él amaba a la gente, él le decía a la gente que se amaran unos a otros, ¿verdad? Él le gustaba ver a la gente que se amara, ¿verdad? A él no le gustaba a la gente que peleara, a la gente que desobedeciera, ¿verdad? Él era una persona que le gustaba estar en paz con todos, ¿verdad? Y sanaba a todos, amaba a todos, predicaba las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Y lo acusaron injustamente, ¿verdad? Y lo mataron injustamente, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Aún que pasó todo en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan todo lo que pasó, verdad? Y lo vamos a ver ahorita. Todo lo que pasó fue necesario, ¿verdad? Como lo dice nuestro versículo que nos vamos a aprender, ¿verdad? Que esto estaba escrito, ¿verdad? En Isaías 53 estaba profetizado sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Acuérdense que todo respecto a nuestro Señor Jesucristo, todo fue profetizado, ¿verdad? Con anterioridad, ¿verdad? Fue profetizado muchos años atrás, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos cómo fue profetizado el anuncio de su nacimiento? También fue profetizado dónde iba a nacer, ¿se acuerdan? También fue profetizado, ¿verdad? Su muerte y su crucifixión, su crucifixión y su resurrección, ¿verdad? Todo fue profetizado y tenía que ser cumplido, ¿verdad? Y vemos que entonces verdaderamente, ¿verdad? Todo lo que Jesús hacía, todo lo que Jesús
estaba cumpliendo, venía profetizado, ¿verdad? Entonces Jesús cumplió correctamente con todo, ¿verdad? Él cumplió con todo, ¿verdad? Entonces, era necesario que se cumpliese, ¿verdad? Era necesario que él fuera molido, que fuera golpeado, que muriera, porque acuérdense que Dios, ¿verdad? En Génesis, desde Génesis, ¿verdad? Se nos estaba prometiendo, ¿verdad? Un Salvador, ¿verdad? Dijimos que desde Génesis Dios había creado un plan, ¿verdad? Desde el momento en que Adán y Eva, ¿verdad? Desobedecieron a Jesús, o desobedecieron a Dios, ¿verdad? Desobedecieron a su Padre, ¿verdad? Dios planeó otro plan, porque acuérdense que el hombre se quedó, ¿verdad? Sin la relación de su padre, ¿verdad? Porque ellos caminaban en el huerto, ¿verdad? Platicaban con Dios, ¿verdad? Pero al desobedecer se rompió esa relación, ¿verdad? Y había un, un hoyo, ¿verdad? Había una brecha, no había algo que no podíamos tener reconciliación con Dios, ¿verdad? Nuestras oraciones no podían llegar a Dios porque Dios, ¿verdad? No puede, no puede considerar el pecado, ¿verdad? Dios no ama el pecado. Entonces, Dios no tiene relación con el pecado. Entonces, inmediatamente dio un plan, ¿verdad? Porque Él nos amó tanto, ¿verdad? Él no soportaba, ¿verdad? Estar lejos del ser humano, ¿verdad? Él no soportaba sin tener la comunión del hombre que Él había creado, porque Él nos había creado para eso, para tener comunión, ¿verdad? Con nosotros. Entonces, Él dio un plan y su plan fue enviar a su único hijo, ¿verdad? A morir por todo el mundo, ¿verdad? Por toda la raza humana, para podernos salvar de la condenación del pecado, ¿verdad? Necesitábamos un Salvador, necesitábamos que esa brecha se cerrara, ¿verdad? Que esa brecha hubiera algo para que nosotros volviéramos a reconciliarnos con nuestro Dios Todopoderoso y poder tener acceso nuevamente con Dios, ¿verdad? Para que el hombre volviera a tener acceso y se volviera a reconciliar con el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y el plan divino era que enviaría al Señor Jesús a esta tierra, ¿verdad? Dejando toda su plenitud y toda su gloria, y se vino a ser hombre como todos nosotros, ¿verdad? Entonces todo esto fue profetizado y todo lo cumplió a la perfección Jesús, ¿verdad? Él también estuvo ministrando en la tierra, ¿verdad? Llevando el ministerio, llevando las buenas nuevas, diciéndole a la gente que se arrepintiera de todos sus males, de todos sus pecados, ¿verdad? Todo eso lo cumplió el Señor Jesús y era necesario, ¿verdad? Porque Jesús, acuérdense que también Jesús se estuvo despidiendo de ellos, ¿verdad? Y Él les estuvo diciendo, ¿verdad? Que Él iba a morir, ¿verdad? Que Él iba a morir y que Él iba a resucitar, ¿verdad? Y mira, escucha, pocos días antes, ¿se acuerdan? Pocos días antes de la crucifixión de Cristo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Cuánta gente, verdad? Dijimos, cuando Jesús entró a Jerusalén montado en el pollino, ¿se acuerdan? ¿Verdad? ¿Cómo lo recibió la gente? Con gozo, ¿verdad? Y palmeaban y contentos porque estaban viendo al Mesías prometido, ¿verdad? Y mucha gente lo recibió aclamándolo, alabándolo, ¿verdad? Pero, pero esta era otra historia, ¿verdad? Esa misma gente que había recibido a Jesús en la entrada de Jerusalén como el Mesías, ¿verdad? Decíamos que mucha gente sí seguía a Jesús de corazón, ¿verdad? Pero mucha gente era convenenciera, ¿verdad? Mucha gente solamente seguía a Jesús porque les daba de comer o porque los sanaba o por algún interés, ¿verdad? Y toda esa gente, cuando Jesús entró a Jerusalén, ¿verdad? También alabó a Jesús. Y esa misma gente fue la misma gente, ¿verdad?
que después pidió que lo crucificaran, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? Que después de alabarlo y después de darle esa entrada triunfal al Mesías, ahora lo estaban entregando a la muerte, ¿verdad? Pero aunque Jesús no había cometido ningún delito, ¿verdad? La gente estaba enojada con Jesús, ¿verdad? Estaba muy enojada y no paraba de gritar, crucifícale, crucifícalo, crucifícalo, ¿verdad? Estaba enojada, ¿verdad? Aún después de que Jesús había hecho mucho bien en la tierra, los había sanado, los había amado, les había llevado, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Les había estado ya llevando, ¿verdad? El arrepentimiento, ¿verdad? Que se arrepintieran de sus pecados. Les estaba ayudando para que dejaran sus malos caminos, ¿verdad? Y los sanaba, ¿verdad? Él no había cometido ningún delito, ¿verdad? Mas, sin embargo, toda esta gente le gritaba, ¿verdad? Y enojada, crucifícalo, crucifícalo, ¿verdad? Y entonces Pilato decidió entregárselos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Decidió entregárselos, ¿verdad? Y concederles su demanda, ¿verdad? Les dijo, ahí está este hombre. Yo no encuentro ningún mal, yo siento que es inocente, pero yo me lavo las manos y ahí les entrego a Jesús, ¿verdad? Y hagan con él lo que ustedes bien les parezca, ¿verdad? Y entonces lo llevan a otro lado, ¿verdad? A otro palacio, a Jesús, ¿verdad? Con otros gobernadores. Y entonces ya le piden que lo crucifiquen y ya lo entregan. Y pues ahí está, ¿verdad? Y lo entregan. Y entonces los soldados malvados y crueles, ¿verdad? Llevaron a Jesús a ese palacio y se reunió toda la tropa de los soldados alrededor de Jesús. Y sabes, le quitaron su ropa, ¿verdad? Y le pusieron un manto color escarlata, ¿verdad? Y luego trenzaron una corona de espinas y la colocaron, ¿verdad? En su cabecita, ¿verdad? Burlándose de él, lo escupían y lo golpeaban, ¿verdad? Y luego se lo llevaron para crucificarlo, ¿verdad? Y con la ayuda de un hombre llamado Simón, le ayudó a llevar esa cruz, ¿verdad? Lo llevó, ¿verdad? Lo ayudó a llevar esa cruz pesada, ¿verdad? Porque Jesús ya iba muy cansado con esa cruz y un hombre, ¿verdad? Le dijeron los soldados, hey, tú, ayúdale a llevar la cruz, ¿verdad? Y ese hombre le ayudó a Jesús a llevar esa cruz, ¿verdad? Pesada. Y así fueron caminando hasta llegar al lugar llamado Gólgota, ¿verdad? Donde fue crucificado nuestro Señor Jesús al lado de dos criminales, ¿verdad? De dos ladrones que sí merecían ellos la muerte, ¿verdad? Porque habían hecho cosas malvadas, cosas malas, ¿verdad? Y en medio de ellos estaba siendo crucificado un inocente, ¿verdad? Con un título que decía Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, ¿verdad? Y así lo llevaron y lo crucificaron. Y aún, ¿verdad? Aún ahí, arriba, ¿verdad? Ya cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo y hicieron todo lo que quisieron con él y fue levantada la cruz, aún así se burlaban de él, ¿verdad? Diciéndole, ¿verdad? No, que tú eres el Hijo de Dios, pues bájate de esa cruz y sálvate tú mismo, ¿verdad? Pero Jesús podía haberlo hecho porque era Dios Todopoderoso, era el Hijo de Dios, era el mismo Dios, ¿verdad? Él pudo haberlo hecho, pero no lo hizo por amor a nosotros, ¿verdad? Él estaba terminando eso, a lo que vino a esta tierra, ¿verdad? A salvarnos, ¿verdad? A rescatarnos de una muerte segura y eterna, ¿verdad? Y aún estando ahí, ¿verdad? Levantado en esa cruz, se burlaban de él. Y solamente porque se llamaba y se decía ser Hijo de Dios, ¿verdad? Y realmente era el Hijo de Dios, porque se acuerdan cuando fue bautizado en las aguas, se acuerdan cuando se abrieron los cielos, ¿verdad? Y se escuchó esa voz que dijo, este es mi Hijo amado en el cual
tengo complacencia, ¿verdad? Entonces, ahí era una prueba, era una prueba que no podían decir que no era verdad, ¿verdad? Porque hasta los cielos se abrieron y dijo una voz de los cielos, y era la voz del mismo Dios diciendo, este es mi hijo. Entonces, Jesús no estaba diciendo mentiras, ¿verdad? Él decía que era hijo de Dios porque era hijo de Dios y había sido enviado de arriba, ¿verdad? Entonces, él no estaba diciendo mentiras, ¿verdad? Y entonces, ahí estando ya crucificado, Jesús exhaló, consumado es, y murió, ¿verdad? Inclinó su cabecita y murió, ¿verdad? Y entonces, cuando ya Jesús murió, pues sucedieron muchas cosas que vimos, ¿verdad? Anteriormente hubo un gran terremoto, ¿verdad? ¿Verdad? Se oscureció, ¿verdad? Y, y entonces, ¿verdad? Ahí, en esa cruz, al pie de esa cruz, hubieron gentes que realmente amaban a Jesús de corazón y que lo siguieron con todo su amor, ¿verdad? Y ahí, al pie de esa cruz, estaban las mujeres que seguían a Jesús, estaba su madre, María, sus hermanos, sus discípulos y mucha gente que verdaderamente amaba a Jesús, ¿verdad? Y estaban muy tristes viendo esa escena tan cruel, ¿verdad? Que estaba pasando ante sus ojos, ¿verdad? Y entonces Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo, murió, ¿verdad? Y ahí estaban todos llorando desconsoladamente, ¿verdad? Diciendo, nuestro Mesías ha muerto, ¿verdad? Y entonces se quedó ahí Jesús, muerto, ¿verdad? Y mucha gente llorando, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Fue cuando Jesús expiró, consumado es, ¿se acuerdan? Entonces hubo ese gran terremoto, se oscureció al mediodía, imagínate, ¿verdad? Era el mediodía cuando se oscureció y duró oscuro, ¿verdad? Y entonces hubo un gran temblor y se rasgó la cortina del lugar santísimo y del lugar santo, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Se rasgó esa cortina hasta de arriba a abajo, ¿verdad? Y sucedió todo eso cuando Jesús expiró y murió, ¿verdad? Y entonces cuando ya pasó todo eso, fueron ante Pilato dos amigos de Jesús y le rogaron y le pidieron que le permitieran bajar el cuerpo de Cristo y llevarlo a enterrar dignamente, ¿verdad? Y entonces, pues Pilato les dice que sí, ¿verdad? Y estos hombres se llamaban José de Arimatea y Nicodemo, ¿verdad? Eran dos discípulos, ¿verdad? Que lo seguían secretamente y que lo amaban, ¿verdad? Y eran sus discípulos también de Jesús. Y eran unos hombres ricos, ¿verdad? Eran hombres ricos. Y fueron y pidieron el cuerpo de Jesús para poderlo enterrar dignamente, ¿verdad? Y entonces les dice que sí, el Pilatos, ¿verdad? Le dice, sí, llévenselo. Y entonces estos hombres, ¿verdad? Bajan el cuerpo de Cristo, ¿verdad? De la cruz y lo envuelven en un gran lienzo, ¿verdad? Y lo ponen en una tumba nueva. Las tumbas no eran como ahora, ¿verdad? Que son cajas y no se entierran hacia la tierra, hacia abajo. No, antes eran como tipo cuevitas, ¿verdad? Eran como tipos cuevitas y allí enterraban a sus muertos, ¿verdad? Y ponían una piedra, sellaban la piedra, bueno, ponían la piedra y ahí enterraban a sus muertos, ¿verdad? Y así era, y así era la cueva donde habían enterrado, el lugar donde habían enterrado a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Estos hombres habían comprado un lugar donde nadie había sido enterrado. Era una cueva nuevecita, ¿verdad? Y ahí envolvieron a nuestro Señor Jesucristo en un lienzo, y fueron y lo colocaron, ¿verdad? En esa cueva nuevecita lo metieron e hicieron rodar una gran piedra y la pusieron delante
del hueco de la cuevita, ¿verdad? Pero también en ese mismo día, cuando los sacerdotes y los fariseos, esos hombres que siempre estaban viendo qué hacía nuestro Señor Jesucristo para molestarlo, para, para acusarlo y para estar detrás de él y estarle nada más molestando, ¿verdad? Pues cuando vieron que José de Arimatea y Nicodemo bajaron el cuerpo de Cristo, inmediatamente también fueron ante Pilato, ¿verdad? Ante las autoridades y le dijeron, oye, pues permite que vayan y sellen el sepulcro de este hombre para que no vengan sus discípulos, ¿verdad? Dice que sellen la tumba. No vaya a ser que vayan y saquen el cuerpo de Jesús y luego digan que resucitó, ¿verdad? Y entonces Pilato les dice, ándale pues, vayan, ¿verdad? Y van y sellan el sepulcro del Señor Jesús, ¿verdad? Van y sellan y ponen guardias alrededor de él para que los discípulos, según ellos, ¿verdad? No fueran y sacaran el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para que después dijeran que Jesús había resucitado, ¿verdad? Y entonces ponen gente alrededor de la tumba de Jesús, ¿verdad? Y entonces la sellan completamente, ¿verdad? Porque ese era su pensamiento. Jesús sí iba a resucitar, pero no de esa manera, ¿verdad? Jesús ya estaba profetizado también que iba a resucitar, ¿verdad? Y ahí no iba a quedarse Jesús en esa tumba, ¿verdad? Iba a suceder algo maravilloso, ¿verdad? Y aunque estuvieran esos guardias y todo, Jesús resucitó. No lo pudieron impedir los fariseos, ni los saduceos, ni los escribas, ni esos soldados que estaban afuera de esa tumba. No pudieron ni retenerlo. Si la muerte no pudo retenerlo, menos, ni mucho menos los hombres iban a retener a Jesús, ¿verdad? Entonces dice que entonces fueron y sellaron la tumba, ¿verdad? Y entonces dice que ya entonces todos los discípulos se fueron a sus casas, ¿verdad? Y más tarde se ocultó el sol, se hizo más tarde, se oscureció y todos sus discípulos y las mujeres y todas esas personas que seguían a Jesús estuvieron muy tristes, ¿verdad? Estaban muy tristes y muy desanimados porque Jesús ya no estaba con ellos, ¿verdad? Su Jesús, su Mesías, su Maestro, ya no estaba con ellos, ¿verdad? Ya no estaba disfrutando con ellos, ¿verdad? Esas tardes maravillosas que pasaban con Jesús, ¿verdad? Por eso ellos estaban muy tristes, ¿verdad? Y no podían comprender qué era lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Aunque Jesús se los estuvo diciendo, ¿verdad? Pero ellos no comprendían lo que estaba pasando. Y ellos estaban pensando, ahora, ¿qué pasará con nosotros, verdad? ¿Qué, qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nuestros discípulos, verdad? Y entonces se acaba el sábado y se quedan dormidos los discípulos, ¿verdad? Y entonces, muy temprano, siendo domingo, ¿verdad? Muy temprano, siendo domingo por la mañana, cuando el sol, ¿verdad? Empieza a salir y los pajaritos empiezan a cantar, ¿verdad? Y empieza a esclarecer el cielo. Las mujeres, ¿verdad? Se levantan también muy de mañana y empiezan a preparar especies aromáticas para ir a visitar a la tumba del Señor Jesús y a llenarlo de esas especies aromáticas, ¿verdad? Ir a visitar, ¿verdad? A su maestro, ¿verdad? Y poderlo perfumar, ¿verdad? Poder ir a ponerle especias aromáticas al cuerpo de Jesús, ¿verdad? Y entonces se levantan y van muy de mañana estas mujeres, ¿verdad? Porque pues el día sábado, acuérdense que no podían hacer nada, ¿verdad? Tenían que estar descansando. Jesús había sido crucificado el viernes, ¿verdad? Y el sábado, pues no podían hacer nada los discípulos, más que solamente estar pensando en su maestro, ¿verdad? Y platicando todas esas cosas maravillosas que habían pasado con él, ¿verdad? Pero terminándose el sábado, muy de mañanita todas esas mujeres, ¿verdad? Y entre ellas iba María Magdalena, María, otra María, ¿verdad? Y otras mujeres que iban con ellas, ¿verdad? Prepararon especies aromáticas y fueron muy de mañana
a la tumba de Jesús, ¿verdad? Y cuando ellas iban caminando, ¿verdad? Y llorando todavía por su maestro, ¿verdad? Porque salían sus lágrimas y se escurrían por sus mejillas, ¿verdad? Pensando aún y llorando por su maestro, ¿verdad? Pero al ir acercándose, ¿verdad? Cuando iban caminando rumbo a la tumba y cuando se iban acercando, una de ellas dijo, miren, la tumba de nuestro maestro está abierta. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No es posible. ¿Qué sucedió? ¿Por qué lo hicieron? ¿Verdad? Empezaron a preguntarse muchas cosas estas mujeres, ¿verdad? Y entonces corrieron hacia la tumba porque la piedra estaba recorrida, ¿verdad? Y entonces se dan cuenta, ¿verdad? Y entonces dicen, ¿cómo es posible? ¿Por qué hicieron eso? ¿Quién se llevó el cuerpo de nuestro maestro, verdad? Y entonces, ¿verdad? Van y temblorosamente lloran y preguntan, ¿verdad? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron? ¿Dónde se llevaron el cuerpo de nuestro maestro? ¿Por qué se lo llevaron, verdad? Y entonces cuando entran a la tumba, ¿verdad? Se quedan ellas mirando hacia adentro y ven que ya no está Jesús, solamente los lienzos donde fue envuelto nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y el sudario que cubría su cara, ¿verdad? Y entonces, cuando ellas ahí viendo hacia adentro y que no estaba su maestro, de repente, ¿verdad? Aparecen unos ángeles, ¿verdad? Delante de ellas con ropas resplandecientes, ¿verdad? Aparecieron ante la vista de estas mujeres, desconsoladas y asustadas por lo que estaban viendo, ¿verdad? Pero estos ángeles les dicen, ¿por qué, ¿por qué están buscando en la tumba al que está vivo? Les pregunta sonriendo, ¿verdad? Yo creo que, o sea, imagínate esos ángeles gloriosos, resplandecientes, sus ropas blancas y tan blancas que resplandecían, ¿verdad? Y se paran delante de estas mujeres y les dicen, ¿por qué están buscando a Jesús, al que está vivo? ¿Por qué están buscándolo aquí? Él no está muerto, les estaba diciendo los ángeles, ¿verdad? Él resucitó, les estaba diciendo los ángeles a estas mujeres, ¿verdad? Y les dice estos ángeles, no recuerdan cuando Jesús les dijo que sería crucificado y que resucitaría al tercer día. ¿No se acuerdan de eso? Y les cae el 20 a estas mujeres, ¿verdad? Y se acuerdan de esas palabras que Jesús les había dicho con anticipación lo que iba a pasar con él, ¿verdad? Y entonces estas mujeres, ¿verdad? Que amaban a Jesús, al escuchar estas buenas nuevas de que Jesús había resucitado, ¿verdad? Entonces van corriendo, inmediatamente van corriendo a darle las buenas nuevas a sus discípulos, ¿verdad? Yo creo que dicen, vamos a darle aviso, el maestro ha resucitado, ¿verdad? Jesús vive y van corriendo a darle las buenas nuevas a sus 11 discípulos, ¿verdad? Van van y tocan las puertas, ¿verdad? Y dicen, oigan, ¿qué creen? Que Jesús está vivo, Jesús está vivo, ¿verdad? Y efectivamente, Jesús está vivo. Está sentado a la diestra del Dios Padre, ¿verdad? Efectivamente, nuestro Señor Jesucristo está en los cielos nuevamente. Terminó su misión y fue llevado nuevamente a su trono, a su lugar celestial, ¿verdad? A donde estaban todas sus riquezas, ¿verdad? Regresó al lugar donde lo habían enviado, ¿verdad? Y efectivamente ahí está nuestro Jesús, ¿verdad? Ahí está sentado a la diestra de nuestro Dios Padre, ¿verdad? Y estas buenas nuevas acerca de que Jesús, ¿verdad? Todavía se siguen extendiendo, ¿verdad? Cuando estas mujeres fueron a dar las buenas nuevas a sus 11 discípulos y que les dijeron, ¿saben qué? Que Jesús resucitó, ¿verdad? Jesús resucitó, Jesús vive. Y van también los discípulos a cerciorarse, ¿verdad? A ver si es cierto.
van y se dan cuenta y ven que sí. Y entonces, ¿verdad? Empiezan también ellos a llevar las buenas nuevas de que Jesús efectivamente había dicho la verdad, ¿verdad? Jesús les había prometido que él iba a resucitar y cumplió su promesa, ¿verdad? Y entonces esas buenas nuevas que también sus discípulos dieron y esas mujeres también, hoy en nuestros días aún se siguen extendiendo esas buenas nuevas, porque hay mucha gente como nosotros que cree en Jesús, que siguen anunciando estas buenas nuevas, que Jesús está vivo, ¿verdad? Aún esas buenas nuevas se siguen, se siguen extendiendo, se siguen dando a otras gentes, ¿verdad? Porque esas buenas nuevas, ¿sabes cuáles son? ¿Verdad? Que Jesús nos ama y que nos ama con todo su corazón, ¿verdad? Que estuvo dispuesto a morir por nosotros y por todos los pecados del mundo, ¿verdad? Todos esos pecados se vinieron sobre Jesús, ¿verdad? Para podernos dar a nosotros salvación y perdón y poder tener otra vez acceso al Dios Padre, ¿verdad? Eso fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo al resucitar, ¿verdad? Y también vendrá algún día nuevamente en toda su gloria por todos aquellos que han creído en Él, ¿verdad? Estas son las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas que aquellas mujeres le dieron a sus discípulos y que después los discípulos también llevaron esas buenas nuevas a otros y esos otros a otros y otros. Hasta nuestros tiempos, estas buenas nuevas se han estado difundiendo por todos lados y han llegado hasta nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Mira, ¿alguna vez ustedes han hecho algo que sabían que estaba mal y que no estaba correcto? Yo creo que sí, todos hemos hecho cosas que no son correctas y que sabemos, ¿verdad? Todos, absolutamente todos, algunas veces, o seguimos haciendo eso, ¿verdad? Que sabemos que hacemos cosas malas sabiendo que son incorrectas y aún así las hacemos, ¿verdad? ¿Verdad? Y sabes, a todo esto que nosotros hacemos y que sabemos que son cosas incorrectas, como desobedecer, como robar, tomar cosas que no nos pertenecen, desobedecer a mamá, a papá, gritarle a mamá, a papá, pegarle a mamá, todas esas cosas, decir mentiras, ¿verdad? No perdonar a tu hermano, ¿verdad? Eh, todo lo que tú sepas que no es correcto y que es malo, todo eso se le llama pecado. Por todas esas cosas vino a morir Jesús. Por todas esas cosas, ¿verdad? Y cuando nosotros pecamos y hacemos eso incorrecto delante de los ojos de Dios, nos sentimos inmediatamente atrapados y tristes porque hemos fallado y más si somos hijos de Dios y que ya sabemos que es malo hacer esas cosas, ¿verdad? Porque a lo mejor cuando tú todavía no conoces a Jesús y no lo has recibido como tu Señor, como tu Salvador personal, ¿verdad? Haces las cosas y no sientes remordimientos. Al contrario, las haces y te da risa. Decir palabrotas te da risa. Maldecir te da risa. Y cuando oyes a otras personas decir groserías, te da risa, ¿verdad? Cuando toda esa gente, ¿verdad? No siente nada cuando hace cosas incorrectas, cuando toman cosas sin que no son de ellos y se sienten normales y al contrario, van y se gastan ese dinero felices y contentos, ¿verdad? Y diciendo mentiras que trabajaron, ¿verdad? Y no era cierto. Y no sienten remordimientos. Pero nosotros como hijos de Dios, cuando nosotros hacemos esas cosas
incorrectas, sabiendo que son incorrectas y sabiendo que a Dios no le agrada que desobedezcamos a nuestros padres, porque acuérdense que la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y honrar significa amarlos, respetarlos, cuidarlos, ¿verdad? No desobedecerlos, ni gritarles, ni pegarles, ¿verdad? Y si nosotros ya sabemos todo eso y sabiendo todo eso lo hacemos, como nosotros somos hijos de Dios y como el Espíritu Santo habita en nosotros, hace que nos sintamos, después de hacer esas cosas incorrectas, nos sentimos tristes y atrapados en nuestros pecados nuevamente, en nuestras mentiras, en nuestras cosas malas que hicimos, ¿verdad? Y la única manera en la cual nosotros podemos ser libres de todo eso, de todas esas ataduras y de toda esa tristeza, solamente podemos ser libres de todo eso pidiéndole perdón a Jesús. Solamente así nosotros podemos ser perdonados y nuevamente ser limpio nuestro corazón y nuestra vida, ¿verdad? Solamente pidiendo perdón, ¿verdad? Pero ese perdón debe de ser de todo corazón, que realmente sientas dolor por lo que tú hiciste, que realmente digas y te sientas avergonzado de haberle fallado a Jesús, sabiendo que todo eso es incorrecto ante los ojos de Dios, ¿verdad? Porque si tú te arrepientes, ¿verdad? Nada más por arrepentirte y decir, bueno, me voy a arrepentir porque pues tengo que hacerlo, pues ese arrepentimiento no vale. Debe decir de un arrepentimiento que realmente te duela y que digas, Señor, te fallé, volví a desobedecer a mis papás y les grité bien feo, Señor. Perdóname, perdóname, no debía hacerlo porque tu palabra dice que debo de honrar a mis padres, que debo de amarlos, que debo de cuidarlos, que no debo de ser desobedientes, que debo obedecer, ¿verdad? Que no debo hacer cosas incorrectas. Señor, perdóname. Y que realmente se duela tu corazón y que derrames lágrimas por haber fallado a Jesús, ¿verdad? Así como Pedro cuando le falló, cuando lo negó, ¿verdad? Aquella vez, ¿verdad? Él también lloró amargamente y se arrepintió y Dios lo perdonó. Tanto que fue un hombre de fe y un hombre entregado. Y por él hubo mucha gente que se salvó, mucha gente que se arrepintió de sus pecados y aceptó a Jesús por él, por su predicación, ¿verdad? Jesús lo perdonó porque él vio un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Y entonces cuando tu arrepentimiento es así, ¿verdad? Y también cuando tu arrepentimiento es y no volver a caer en lo mismo, ¿verdad? Cuando tú llegas con un corazón arrepentido realmente, dolido y avergonzado de haberle fallado a Jesús con tus acciones, ¿verdad? Y cuando tú le dices, Señor, prometo no volverlo a hacer y darle la espalda a aquello que continuamente estamos fallándole a Jesús, entonces Jesús te perdona, ¿verdad? Y limpia tu corazón. Y mira lo que dice en Primera de Juan 1:9. Fíjate lo que dice Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Te das cuenta? Dice, si confesamos nuestros pecados. Es necesario confesar cuando hacemos cosas malas, ir inmediatamente a los pies de Cristo y decirle, Jesús, te fallé, hice tal cosa, hice tal cosa, hice tal cosa, hice tal cosa, tal. Señor, perdóname, perdóname. Y permíteme no volverlo a hacer. Ayúdame a no volver a reincidir en lo mismo, ¿verdad? Y dice Jesús, te perdonará tus pecados, dice, y podrá limpiar nuestro corazón nuevamente de toda esa maldad, ¿verdad? Solo a Él y solo a Él le tenemos que pedir perdón, porque Él fue quien dio su vida para salvarnos de la condenación del pecado. Solamente Él. No puedes irte a confesar delante de un hombre.
y decirle, ay, hice esto, porque el hombre no te puede dar el perdón. No, es mentira. Aquí dice la palabra de Dios en Primera de Juan, que si confiesas tus pecados delante del Señor, Él es fiel y justo para perdonarte. Entonces, aquí en esta tierra no hay hombre humano que pueda perdonarte los pecados y que te diga, tus pecados te son perdonados, estás absuelta. No, no hay nadie. No hay nadie que pueda perdonarte tus pecados en esta tierra. Ni una mujer, ni un hombre, nadie. Solamente Jesús, porque Él fue el que vino a morir en esa cruz. Él fue el que recibió cachetadas, Él fue el que recibió, escupieron su cara, recibió azotes. Solamente Él podemos confesarle nuestros pecados, porque Él vino a eso, para justificarnos del pecado, para podernos hacernos limpios delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Y solamente Él tiene el poder de perdonarte. Entonces, solamente Él puedes ir a pedirle perdón a Él, inclinarte ahí en tu recámara, dice la palabra de Dios, ve a tu recámara, cierra la puerta y ora a tu Padre Celestial que está en lo secreto, ¿verdad? Y ahí, junto a tu cama, puedes pedirle perdón a Jesús y ten plena seguridad que Jesús va a estar ahí escuchándote. Y ten plena seguridad que si tu arrepentimiento fue sincero, Jesús te va a perdonar y te va a limpiar de toda esa maldad que hiciste incorrectamente delante de Dios, ¿verdad? Pero solamente a Él. Es a Él al único que podemos ir y pedirle perdón por lo que hayamos hecho, ¿verdad? Porque solamente Él dio su vida por nosotros, solamente, ¿verdad? Además fue un regalo maravilloso que el Dios de todos los cielos, el Dios Rey de Reyes, nos dio a nosotros, a su único Hijo, para morir en la cruz por todos nosotros, por toda la humanidad, ¿verdad? Y lo más precioso del Evangelio y de las buenas nuevas es saber que Jesús vive. Eso es lo más maravilloso de todo lo que es las buenas nuevas. Saber que Jesús está vivo, que no estamos solos, ¿verdad? Es lo más maravilloso, saber que tenemos un Dios vivo, un Dios que escucha, un Dios que perdona y un Dios que va a venir por nosotros un día, ¿verdad? Así que por eso nosotros no adoramos a un Dios muerto. Tampoco veneramos una figura de yeso, por muy bonita que sea, no adoramos tampoco una figura de yeso, ¿verdad? Ni de oro, ni de nada. Porque Jesús está vivo, ¿verdad? Jesús está vivo. Ni tampoco se quedó en la tumba, no, ¿verdad? Sino que tenemos un Dios vivo, ¿verdad? Jesús no está en esa tumba, está vacía esa tumba. Es la única tumba que está vacía, ¿verdad? La única tumba que está vacía. Él ha resucitado y así como las mujeres que amaban a Jesús y fueron corriendo a dar las buenas nuevas, ¿verdad? De que Jesús estaba vivo, así también tú y yo tenemos que dar esas buenas nuevas a todo aquel que tengamos cercas y decirle, ¿sabes? Hay alguien que te ama y hay alguien que dio su vida por ti para que tú no estés triste, para que tus pecados sean perdonados. Si has mentido, Jesús te puede perdonar. Si has robado, Jesús te puede perdonar. Si has mentido, Jesús te puede perdonar, porque Él está vivo y a eso vino, para podernos justificar y hacernos limpios delante de Jesús, delante de Dios, ¿verdad? Y poder tener otra vez comunión con nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, hagamos lo mismo que hicieron estas mujeres. Vayamos
y demos esas buenas nuevas de que Jesús está vivo y que Jesús no está en esa tumba, ¿verdad? Porque déjame decirte que muchos hombres antes de Jesús están en esas tumbas, ¿verdad? Los cristianos, si Jesús no hubiese resucitado, los cristianos, todos los que creemos en Jesús en estos momentos, no tendríamos esperanza de ser perdonados. Ni nadie. Si Jesús no hubiera resucitado y no estuviera esa tumba vacía, nadie, absolutamente nadie, tendría esperanza de ser perdonados. Tendríamos que sufrir lo que sufrieran, los que sufrían esos ladrones que fueron crucificados al lado de nuestro Señor Jesucristo. Así tendríamos que seguir muriendo, crucificado por todas las maldades que nosotros hacemos, por mentir, por pegarle a los padres, por desobedecer. Todos esos castigos tendríamos que pagarlos como aquellos ladrones, como aquellos hombres que eran crucificados anteriormente, ¿verdad? Tendríamos que ser, pero Jesús, ¿verdad? Resucitó. Y ahora tenemos esa esperanza, ¿verdad? Del perdón, ¿verdad? De nuestros pecados. Y el derecho de estar bien delante de Dios, teniendo comunicación por medio de su Hijo Jesucristo. Él es el puente, Él es nuestro intercesor. Él está continuamente intercediendo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso cuando nosotros hacemos nuestra oración, decimos, te lo pido en el nombre de nuestro Hijo, Señor Jesucristo, de tu Hijo Jesucristo, ¿verdad? Para que Él abogue ante el Padre y diga, Dios, Padre, escucha la oración de tu Hijo, perdónalo. Dios, ayúdalo en su enfermedad. Padre, ayúdalo, ¿verdad? Por eso cuando nosotros oramos y al final decimos, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Porque Él es el que va a interceder por nosotros. Va a interceder por nuestras oraciones, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la felicidad que debemos dar todos nosotros a otras gentes, para que igual que nosotros, también ellos se gocen de que tienen la oportunidad de que sus pecados pueden ser perdonados y que pueden tener comunión con Dios, que pueden orar y que Dios no es un Dios hurano, que Dios no es un Dios malo ni un Dios regañón, no, es un Dios amoroso, que puedes acercarte y orar y a decirle todas tus penas, como si estuvieras platicando con un amigo. Así lo puedes hacer, ¿verdad? Imagínate si Él no hubiera resucitado, Él hubiera sido como los millones que murieron antes de Él. Estuvieran ahorita en sus tumbas y ya hasta huesitos ahí nada más, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Pero no sucedió así. Su resurrección es prueba de que Él es alguien único en la historia. Fue el único en toda la historia de este mundo que ha resucitado, ¿verdad? Es el único que resucitó porque Él es el Hijo de Dios. Y solo hay una manera de obtener el perdón, recuérdalo siempre, y tener vida eterna, solamente por medio de Cristo. Así que es necesario creer en el Señor Jesucristo y arrepentirte del pecado en el que estás, sea desobediencia, sea mentira, sea robo, sea del no perdonar, y etcétera, porque hay muchas cosas malas en este mundo por los cuales nos podemos ensuciar, ¿verdad? Pero yendo a los pies de Jesús, Jesús puede volvernos a limpiar y justificarnos y darnos el perdón necesario, ¿verdad? Y aunque hubiéramos pecado todo lo que hubiéramos pecado, cuando tú vas a los pies de Jesús, Él te ve y te da su perdón y vuelves a quedar limpiecita y tu corazón queda limpiecito. Por eso no debemos de seguir pecando, sino dejar el pecado atrás y tratar
Tratar de no fallarle a Jesús, ¿verdad? Porque Él nos limpia y nosotros nos volvemos a ensuciar. Nos limpia y nos volvemos a ensuciar, ¿verdad? Vamos a hacer que Él sea feliz, ¿verdad? Y tratando cada día de ser mejores y tratando cada día de no fallarle, ¿verdad? Y así es como recibimos. Y por eso, cuando nos arrepentimos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, ¿verdad? Recibimos todos los beneficios, ¿verdad? De su resurrección. Porque cuando Él resucitó, entonces tenemos perdón de pecados, tenemos vida eterna, nos ama, nos entiende, ¿verdad? Escucha nuestras oraciones, escucha nuestras alabanzas, nos cuida, ¿verdad? Esos son los beneficios de su resurrección, pero solamente podrás obtener esos beneficios, ¿verdad? Cuando te acercas a Él, le pides perdón, te arrepientes de toda tu vida anterior, lo recibes como tu único y suficiente Salvador en tu corazón y lo haces Señor de tu vida, ¿verdad? Y entonces pasas a ser de la familia de Jesús y vienes a ser un hijo de Dios y entonces obtienes los beneficios de su resurrección, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Y entonces Cristo, nuestra fe, ¿verdad? Nuestra fe en Cristo es lo que nos une a Cristo, ¿verdad? Y nos ayuda a recibir el perdón de nuestros pecados y nos hace tener comunión nuevamente con Dios. Y esa comunión que se había perdido en el huerto del Edén, la volvimos a tener al momento en que Jesús resucita y se va a la diestra del Padre. Por eso podemos volver a hablar con Dios y decirle, Dios, te necesito, Dios, ayuda a mi padre en esta enfermedad, Dios, ayuda a mi papá a encontrar un trabajo, por favor, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Y entonces Jesús va delante de su padre y le dice, Jesús, ayuda a mi hijo, ayúdalo, míralo, está arrepentido. Y entonces obtenemos el perdón, ¿verdad? Pues esa fue nuestra clase del día de hoy. Fue maravillosa saber que tenemos un Dios vivo y que está a la diestra del Dios Padre, sentado a la diestra de su Padre, ¿verdad? Y que un día regresará por todos aquellos que han creído en Él y que han creído en todo lo que dice la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios ha sido cumplida letra por letra, ¿verdad? Y lo estuvimos estudiando. Las profecías se fueron cumpliendo, ¿verdad? Conforme se iban cumpliendo las cosas que Jesús iba haciendo, ¿verdad? En este mundo. Gloria a Dios. Vamos a hacer una pequeña oración y pedirle perdón a Dios por todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Durante este día. Cierren sus ojitos y repitan conmigo esta pequeña oración. Jesús, gracias por morir en la cruz, por mis pecados. A veces hago cosas que no te agradan, Jesús. Perdóname, Señor. Perdóname y líbrame de esta maldad y limpia mi corazón de toda la maldad. Y ayúdame día a día a hacer lo correcto delante de tus ojos para ser agradable a tu vista. Gracias, Señor, por resucitar de la muerte y por darme vida eterna en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por este tema maravilloso, Señor. Gracias, Señor, porque estás vivo, Padre, porque tenemos un Dios vivo, Señor, porque sabemos que cuando oramos no estamos orando en el techo, ni nuestra oración se queda en la recámara, ni se queda en el lugar donde estemos orando, sino que llega hasta tu presencia, Señor.
Gracias, Padre Santo, porque por medio de tu sangre preciosa, Señor, tú nos limpias de todo pecado. Gracias, Señor Jesús, porque por tu resurrección, Señor, y por tu muerte, mi Dios, tenemos acceso nuevamente a la comunicación con nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, Jesús, por tu muerte y por tu resurrección. Gracias por amarnos, Señor, con ese amor eterno que diste tu vida tan preciosa y dejando, Señor, tu trono para sufrir por nosotros, Señor. Gracias, maravilloso Dios. Ayuda, Señor, a toda esa gente, Señor, que se le predica la palabra, Señor, el que se le da las buenas nuevas, para que pueda abrir su corazón, Señor, y puedas tú, Señor, entrar a ese corazón, Señor, y habitar, Señor, en su corazón, Señor, y poderse gozar como nosotros nos gozamos, Señor, sabiendo, Señor, que somos hijos tuyos, Señor, y que somos amados por ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, por esta lección. Gracias, mi Dios. Despídenos en amor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, pues yo los espero el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jair 104.3 FM y también por redes sociales nos seguimos estando viendo. Muchas gracias, que Dios me los bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bye.